Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Otra vez me hacen una pregunta por las redes sociales que me dicen ¿a qué hora fue crucificado Jesús? ¿Y a qué hora murió Jesús en la cruz? Tremenda pregunta, precisamente por la Semana Santa que estamos celebrando. Los autores de los evangelios mencionan distintos momentos en relación con la crucifixión de Jesús. Al reunir todas esas referencias, podemos tener una idea del momento del día en que Jesús falleció. En este artículo nos basaremos en la Biblia debido a que ofrece una traducción fiel de la referencia temporal registrada en el griego original. Sabemos que Jesús fue detenido durante la noche y llevado ante Pilato por la mañana. Mateo 27, 1 y 2 nos relata: al amanecer, todos los líderes religiosos y los ancianos del pueblo celebraron un consejo para condenar a muerte a Jesús. Después lo ataron y lo entregaron a Pilato, Poncio Pilato, el gobernador. Se llevaron a cabo varias audiencias ante Pilato y Herodes, quien estaba en Jerusalén por las Pascuas. Lucas capítulo 23 del 6 al 15. La decisión final fue tomada por Pilato. A pesar de querer liberar a Jesús, Pilato intentó liberarlo, según Lucas 23:20, y finalmente cedió a la presión popular. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que el tumulto aumentaba, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de esta sangre justa. Allá ustedes. Y todo el pueblo respondió: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás, pero después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Mateo 27, del 24 al 26. Mateo da alguna pista acerca del momento en que Jesús fue crucificado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó con fuerte voz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los presentes, al escucharlo, decían: a Elías llama a este. En ese momento, uno corrió, tomó una esponja empapada en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a beber. Otros sugerían: esperemos a ver si viene Elías a salvarlo. Sin embargo, Jesús, tras clamar a gran voz nuevamente, entregó su espíritu. Y en ese instante, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, del 45 al 51. Según Mateo, Jesús falleció cerca de la hora novena. Lucas 23, 44 al 47. Coincide con Mateo acerca de la oscuridad y la sexta hora y la muerte de Jesús aproximadamente a la hora novena. Marcos 15, 25 añade más detalle. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y el relato restante concuerda con Mateo y Lucas respecto a los periodos de oscuridad y la muerte de Jesús. Así pues, combinados los dos relatos de los evangelios sinópticos, Jesús fue crucificado en la hora tercera. La oscuridad cubrió desde la hora sexta hasta cerca de la hora novena, antes que Jesús muriera. Permaneció en la cruz alrededor de 6 horas, 3 de ellas envueltas en total oscuridad. Según el cálculo moderno, se consideraba que el inicio del día a medianoche, la tercera hora serían cerca de las 3 de la tarde. Mientras que para los judíos el día inicia a anochecer, pero cuenta las horas de la salida del sol, aproximadamente las 6 de la mañana. Por ende, la tercera hora de que Jesús fue crucificado sería cerca de las 3 horas después del amanecer, alrededor de las 9 de la mañana. La oscuridad descendió cerca del mediodía, sexta hora. Jesús falleció alrededor de las 3 de la tarde, la novena hora. Todo esto resulta bastante claro, excepto por los registros por Juan 19, 13 y 14 menciona: entonces Pilato, al oír esto, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado o Gábata en hebreo. Era víspera de Pascua y cerca ya del mediodía. Juan parece presentar la audiencia con Pilato alrededor del mediodía, lo que contradice a Marcos, que menciona que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Existen diversas posibles explicaciones para esta aparente discrepancia.
Algunos han propuesto que Juan, utilizando el sistema romano de contar las horas desde la medianoche, por lo que la sexta hora sería aproximadamente a las 6. Esto resolvería el problema cronológico. Sin embargo, D.A. Carlson, basándose en la investigación de Henry Morris, considera esta interpretación poco probable, ya que este método era comúnmente utilizado en documentos legales romanos. Mary Tenney señala que este enfoque romano sería inconsistente con otras referencias temporales de Juan. Andrea Wettenberg también destaca que Juan parece utilizar el marco temporal tradicional desde el amanecer hasta el anochecer, al hacer referencia al tiempo en Juan 1:39, donde la 10ª hora parece haber sido referencia a la tarde, no a las 10. Por lo tanto, la explicación basada en el tiempo romano parece poco probable. Otra posible explicación es atribuir la mención de la sexta hora en Juan a un error de los copistas. Según esta teoría, uno de los primeros copistas de Juan había escrito por error F, el numeral griego diga o 6, en lugar de E, el numeral griego romano 3. Esto llevaría a una plena concordancia entre Juan y Marcos. Sin embargo, Carlson señala que no hay evidencia manuscrita alguna que respalde esta variante. Por ende, esta solución se basa enteramente en especulaciones. Kochberger sugiere que Juan podía estar haciendo aquí una observación teológica y no necesariamente intentando dar una indicación literal de la hora. La selección del Cordero Pascual. Normalmente, la crucifixión solía tener lugar al mediodía del anterior a la Pascua. Por lo tanto, cuando Jesús fue elegido para ser crucificado, Juan hace mención al mediodía, para resaltar que el Cordero de Dios había sido seleccionado. No obstante, esta solución plantea sus propias complicaciones cronológicas. El día de preparación mencionado en Juan 19:14 probablemente se refiere a la preparación para el sábado de Pascua y no para la fiesta de Pascua que requería la selección del Cordero. El hecho de que Jesús ya hubiese celebrado la Pascua con sus discípulos sugiere que esa cena ya había tenido lugar. Kottenberg y Carlson favorecen una solución basada en los métodos precisos de medición del tiempo antiguo. Dios te bendiga.